Buenos días, queridos hermanos, los saludo en el nombre del Señor en este nuevo día, dándole gracias por todo lo que Él hace en nosotros. Y estamos muy agradecidos y por ello venimos a su presencia, buscándole con mucho amor, con mucho agrado. Quiero dejarlos con la pastora para que nos dirijan la oración, dándole gracias a Dios porque hoy nos permite estar en su presencia también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Buenos días, querida iglesia, vamos a orar, que la paz de Dios está con cada uno de nosotros. Soberano Dios de gloria y majestad, toda la tierra te pertenece porque tú eres el que la creó, el que la ha formado y que nos ha dado el permiso al ser humano vivir sobre ella. Y nos ha dado permiso de cultivarla, de labrarla, y aún así el ser humano la está destruyendo. Y te pedimos perdón, Señor, por la destrucción de la naturaleza, Padre de la gloria, del mismo ser humano. Y te pedimos, amado Padre de la gloria, que seas tú con tu infinito amor y con tu infinita misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros, soberano Dios, de hablarnos que existe un Salvador, a nuestro Señor Jesús. De una o de otra manera, tú nos estás hablando a toda la humanidad que Jesús es nuestro Señor. Vemos, soberano Dios, que muchas personas lo saben, pero no lo quieren reconocer como Dios en su corazón, como Señor. Pero te pedimos, amado Señor, por esos corazones que tienen esos corazones duros, amado Padre de la gloria. Solamente tú, Señor, puedes cambiar esos corazones duros en corazones de carne, así como lo hiciste un día con nosotros, que hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor y Salvador, al que nos ha acercado a ti, Padre de la gloria, y nos ha dado del poder de su Santo Espíritu. Te damos gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias por el día de hoy. Y bendice, Señor, a todos los hogares del mundo, soberano Padre, en este día, especialmente a nuestra patria Colombia, Señor, que hay muchos problemas, y especialmente en la alimentación, Señor, muchas personas no tienen nada en sus alacenas. Haz milagros, Señor, haz que estas ayudas que el gobierno está dando llegue, Señor, esta bendición a estos hogares que lo necesitan, amado Padre de la gloria. Y los que tenemos, así sea poco, Señor, vemos tu mano y poderosa, Señor, como tú obras milagrosamente en estos alimentos, amado Padre de la gloria. Bendice, Señor, a nuestro gobierno, Señor, y provéele más dinero, soberano Dios, para que así cumpla con las promesas que ha hablado el presidente a nuestro pueblo, soberano Dios. Te pedimos, Señor, por la economía de cada uno, Señor. Hay que pagar recibos, hay que pagar cuentas, Señor, de banco. Señor, te pido, Señor, que seas tú orando grandemente, amado Señor, y que llegue el dinero a nuestras casas, amado Padre de la gloria. Porque yo lo digo por testimonio, que el dinero llega a las casas, soberano Dios. Y te lo pido, Señor, así como tú has bendecido mi hogar, Señor, te pido por la bendición de todos los hogares, amado Padre Santo. Porque grande eres tú y digno, Señor, de suprema alabanza. Damos la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias porque nos hace reconocer a través de la oración muchas cosas, Señor amado, y gracias por ello. Y hoy quiero permitirme, a través de tu palabra, vamos a hacer el estudio de hoy a través de los Salmos. Vamos a ir al libro de los Salmos y vamos a buscar el Salmo 32. Y hoy se trata de que Dios nos permita, por su misericordia, por favor Dios, que usemos la razón, tengamos razonamiento adecuado, coherente, para que no seamos sin entendimiento, porque a veces escondemos el entendimiento como que no queremos entender, y Él quiere hoy a través de esta palabra permitirnos poner nuestro entendimiento coherentemente en práctica para poder hacer, recibir y llevar
toda la verdad de Dios y orar para con Él y para con otros con verdadero entendimiento, que es lo que Él está pidiendo en este tiempo para todo el mundo entero, para todas las naciones, que haya entendimiento. Así que leemos la palabra de Dios aquí en el Salmo 32, vamos del 1 al 11, y dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya y amén. Esta palabra toma vigencia porque la palabra es para todos los tiempos, para ayer, para hoy y para mañana, pasado, presente y futuro. Y la palabra dicha por este salmista, David, nos hace ver sobre una dicha que se siente, que sigue a aquel que es perdonado. Eso es algo importantísimo. Si siente dicha y si siente algo especial que perdona, mucho más aquel que ha sido perdonado, porque puede empezar de ceros y puede buscar seguir haciendo sin que la conciencia en su corazón le lastime o lo detenga. Por eso vamos a hacer un barrido a través de la palabra de Dios, desde el versículo 1 hasta el 11, para que el Señor nos permita tener lucidez, tener coherencia, entendimiento para actuar, que es lo que en este tiempo llama a grito entero a todas las naciones. Que por favor entendamos que que se está sucediendo no es otra cosa sino el enojo sobre la tristeza, el rompimiento del corazón a nuestro Dios, de no quererle buscar, de tener alejamiento, de vivir en pecado, de que el pecado de nosotros contamine y hiera la tierra. Por esto el Señor está poniendo en nosotros que por favor miremos con inteligencia y sabiduría, que hagamos uso de nuestro entendimiento, y que si tenemos entendimiento es hora de que volvamos nuestros ojos a Él en oración, en ayuno, en ruego, en cilicio, para que así quizás este Dios misericordioso use de ella para con el pueblo y el pueblo en general. Oh Señor, te damos gracias porque tú nos estás permitiendo hoy realmente tomar una sabia decisión de mirarte a ti,
aún nosotros conocedores, porque muchas veces, aún siendo conocedores, nos alejamos de ti, amado Rey. Permitimos que otras cosas que tú las llamas en la palabra de Dios zorras pequeñas dañen la vid completa. Y tú eres esa vid. Y esas zorras pequeñas que nosotros dejamos entrar a nosotros, que ponemos cuidado, como el mal uso de las redes, el mal uso del tiempo, el mal uso de las cosas, e incluso hacer las cosas mal sabiendo que así no debe de ser y sabemos hacerlas bien. Todo esto va en contra de la voluntad de Dios, porque lo que quiere en su voluntad, de las 4 voluntades de Él, es que hagamos siempre el bien. Y hoy nos pide que hagamos el bien y que lo enseñemos a hacer. Por eso oro, Señor, para que esta palabra toque los corazones de muchas personas en el mundo entero, en todas las naciones, para que entiendan y comprendan que tú nos llamas a tener entendimiento. Y dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué rico esas bienaventuranzas que Dios nos da. Él quiere que seamos bienaventurados, que pasemos los topes y que cuando nosotros tenemos bienaventuranza en nuestra vida es un regalo de Dios, viene de parte de Él y Él lo está diciendo, quiero que sean bienaventurados. Dios nos da en este tiempo una oportunidad para que seamos bienaventurados, imagínense. Aún con lo que está pasando, démonos cuenta, mis queridos hermanos, que Él quiere que seamos bienaventurados, que miremos a Él, que si hay que pedir perdón, lo hagamos, porque Él quiere bendecirnos. Y dice que a través del perdón a toda transgresión, porque Él está hablando allí, que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero para que sea perdonada, repetimos nuevamente, toca pedir perdón, tener un verdadero arrepentimiento. Así que tú y yo que hemos entrado en un verdadero arrepentimiento somos dichosos, somos bienaventurados porque hemos recibido de su perdón y también cubierto todo pecado. Y hoy quiere que todas las personas a través de los medios que se están escuchando la palabra de Dios llegue a los oídos de todos aquellos que son, como lo dijo aquí en la palabra de Dios, como el caballo o el mulo sin entendimiento. Que usen del entendimiento para que toda transgresión sea quitada, sea perdonada por el Señor, puesta en arrepentimiento verdadero. ¿Qué es transgresión? Es el infringir o violar. Esa es una transgresión. Cuando uno infringe o viola la ley de Dios, o sea, sus mandamientos. Y eso conlleva a pecado. Bueno, pero cuando Él perdona la transgresión, dice que también cubre los pecados. Que sea cubierto el pecado. Entonces, cubre todo el pecado con el perdón. Hagamos uso de esta inteligencia. Hagamos uso de este entendimiento. Entendamos. Bueno, nosotros en gran parte como pueblo de Dios hemos entendido esto hace mucho tiempo y gracias doy por esto, mis hermanos. Pero hoy también nos pide que hablemos, que enseñemos, que enviemos los mensajes que Dios nos da y su palabra, no nos quedemos con ella, sino que hagamos partícipes a muchos para que también les demos la oportunidad de que a través de su entendimiento, que el entendimiento que ponga Dios en ellos, también lleguen al arrepentimiento verdadero para que esas transgresiones sean borradas y también cubra todo pecado. Esto es lo que tenemos que hacer. Por eso es necesario irnos a la palabra de Dios por allá en Efesios. En el 1:7. Y vamos a mirar qué nos dice allí en
Efesios 1:7, el Señor. Mientras tú buscas, mi hermano, nosotros estamos pendientes para darle esa pausa y poder también juntos leer esta porción hermosa de Efesios 1:7. Y dice así la palabra de Dios en Efesios 1:7. A quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Será que Dios es pobre en su gracia? No, abundantemente rico en su gracia. Ahí podemos ir a Él, porque si algo tiene es abundante gracia para con nosotros. ¿Sabe cuál es nuestra gracia? La gracia para nosotros, a ver si le encontramos abundancia. La gracia para nosotros es Jesús. Imaginen, ¿tendrá abundante gracia? Nada más ni nada menos que a nuestro Jesús, abundante gracia. Jesús es nuestra gracia. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Así que esta gracia está ahí puesta, lista, para que lleguemos a Él en verdadero arrepentimiento y consigamos que toda transgresión y todo pecado sea borrado y quitado y ya estemos completamente en paz. Así que sigamos mirando en la palabra en primera carta de Juan 1:9. Allí en esta primera carta de Juan 1:9, mientras tú buscas, mis hermanos, vamos a mirar que allí también nos indica, nos da una mejor direccionalidad a través de su palabra, porque todo lo que estamos mirando y hemos mirado hoy, anteriormente y seguiremos mirando futuramente, siempre tiene que ser a la luz de la palabra. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, cierto que aquí no hay que poner mucho entendimiento. La palabra es tan clara, es tan precisa, es tan deleitosa, nos hace sentir tan bien cuando Él nos dice y nos habla por medio de la palabra, que Él está ahí y Él es justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Así que no sé por qué no se ha hecho en algunas partes del mundo. Porque bueno, tenemos que tener en cuenta que ya también tuvimos una enseñanza que el mundo, las personas, la gente, el pueblo se pierde ¿por qué? Por falta de sabiduría, por falta de entendimiento. Pero esa sabiduría, ese entendimiento, ¿cómo lo vamos a lograr conseguir si estamos lejos de la lectura de la palabra, que es la palabra la que nos alimenta y la que nos hace fuertes y que nos ayuda a crecer para el Señor, nos da esa edificación para con Dios? Entonces tenemos que seguir orando mucho, hermanos, porque Dios permita poner en el corazón de las personas, en el espíritu de las personas, en ir a leer la palabra de Dios. Porque si no, estaríamos necesitados de seguir predicando y generaciones predicando y predicando. Mire, tenemos 2020 años de haber venido Jesús y todavía estamos predicando lo que ya debe de saber todo el mundo, de lo que ya debe tener en nuestra mente y nuestro corazón ya grabado. ¿Cuánto tiempo más, Señora, tendremos que seguir haciéndolo? Pero lo importante es que tenemos que hacerlo. Y que nosotros ya estaremos a una edad de que ya no vamos a estar, pero los que siguen, ustedes, los más jóvenes, sus hijos, también tienen que hacer esta labor, ese trabajo, porque vemos que esto no quiere tomar fuerza, no quiere tener el entendimiento en los que necesitan tener entendimiento. Así que, mis hermanos, nos vamos a ir a mirar el número 2 del 32, Salmo 32, 2. Váyase allí y vamos mirando, examinemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios precisamente es para examinarla con sumo cuidado, con esa gran deseo de que haga algo en nosotros, que nos forme a nosotros esta palabra de Dios. Así que en el versículo 2 nos vuelve a hablar de bienaventurados. Él quiere
Él repite las palabras que repite en alguna parte de la Biblia, es porque queremos que la tomemos, que Él quiere que hagamos de esta palabra rema nuestras vidas. Así que en el versículo 2 nos dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ah, qué hermoso. Y sé que de estos también hay una gran parte. Sé que de entre nosotros tenemos personas que ya son bienaventurados, o que somos bienaventurados porque no nos culpa de iniquidad, porque hemos entendido su palabra y nos hemos alejado de todo pecado, y eso se llama santidad. Y así es que Dios nos quiere apartados del pecado, apartados para Él, apartados para el servicio de Él, pero no lo podemos hacer con pecado, mis hermanos. Por eso puede sonar arrogante que uno cuando hable no se incluye entre el pecador, porque tenemos seguro de a quién le hemos creído y que hemos puesto nuestro entendimiento para no incluirnos entre el pecador. Y eso es lo que tú tienes que alcanzar, es un tope, eso es una bienaventuranza que tenemos que alcanzar todos, que cuando hablemos de la palabra de Dios no nos incluyamos entre los pecadores, pero no por quererlo hacer, sino porque realmente hemos entendido y nos hemos alejado del pecado. Así que si yo estoy direccionando un pueblo, tengo que direccionarlo con santidad, con la plena seguridad del nacimiento de nuevo. Y si no se ha alcanzado ese tope, hermanos, démonos a la tarea, por favor, de alcanzarlo, porque no es preciso nosotros llevar la palabra aún con contaminación de pecado. Eso no puede suceder, hermanos, porque nadie puede hacer salvo a otro si no es salvo. Y nadie puede hacer que otro nazca de nuevo si no ha nacido de nuevo. Esto nos lleva a autoridad, hermanos. Pastores, escuchen, por favor. Nazcamos de nuevo para que otros puedan hacerlo. Tengamos segura nuestra salvación para poder ir a salvar a otros. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Dios amado, por favor, permítanos que todos entendamos, amado Rey. Y para este versículo 2 que nos dice que bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, nos vamos a ir a la palabra de Dios en Juan 1:47. Juan 1:47. Para que esta palabra nos ayude. A veces no es fácil. Yo nunca estoy diciendo que esto es sencillamente así. No, esto tiene un sacrificio, esto tiene un tiempo. Para que nosotros llegásemos a ese nacimiento de nuevo, tuvimos que pasar por muchas situaciones, hermanos. Es difícil, por eso hay que tener también compasión con aquellos que hasta ahora están empezando en esta labor. Por eso, no se te olvide, mi querido hermano, que el domingo empezamos ese nacer de nuevo para que tú lo grabes en tu mente y en tu corazón y puedas nacer de nuevo y poder así hablar y no incluirse entre el pecado, sino salirse de él dando ejemplo que tú has hecho entendimiento en tu vida para alejarse de todo pecado y que nunca más vas a volver a pecar, porque si has nacido de nuevo es imposible que lo vuelva a hacer. Así que dice el versículo de Juan en el capítulo 1 y el versículo 47: cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando en nosotros, cuando en nuestro corazón no hay engaño, esto es una prueba de que se ha nacido de nuevo, de que hemos tomado en serio la palabra de Dios y que hemos hecho un compromiso especial con el dador de la vida, con aquel que nos brinda todas las bendiciones y todo favor, para andar honestamente delante de Él, sin pecado, mis hermanos. Y se repite y se vuelve a decir y tendremos que volverlo a repetir.
Dios no quiere que los que hemos entendido, que hemos leído la palabra, los que hemos estado en Él y queremos seguir en Él, sigamos teniendo doble altar, sirviéndole a Dios y sirviéndole al pecado. Esto no es concebible, porque si no, ahí estamos como el mulo sin entendimiento. Hermanos, por favor, permítame, Señor, que esta palabra tome en cada corazón y haga para lo que es enviada. Pues la naturaleza en un hombre bienaventurado es como la que tiene aquí Natanael, una naturaleza divina. Y Dios nos llama a que seamos bienaventurados en que en nosotros no haya engaño, ni ningún tipo de pecado o pecados. Eso es lo que quiere Dios. Pero si tú miras, la palabra de Dios siempre está ofreciendo el perdón. Y ahora nos hace un poco ver más allá, ser inteligentes y sabios para saber que nos está diciendo que hay un nacer de nuevo, en el cual nos garantiza, nos da total garantía de que si nacemos de nuevo, se cumple la palabra que Dios quiere, el deseo, el anhelo, la voluntad de Él de que todos seamos salvos, porque así, sin pecado, estamos con Él y no separados de Él. Porque lo único que nos separa de Dios es el pecado. Hermanos, déjenme, por favor, yo les ruego, sacrifiquemos todo aquello que no le agrada a Dios y que nos agrada, para que Él se agrade y no nosotros, porque nosotros nos agradamos en Él. El versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Hay muchas personas que están callando los pecados. Aun cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y hacemos ver por el espíritu de la palabra toca muchos corazones que aún están en deuda, que aún no han hecho caso de lo que se ha enseñado, del verdadero arrepentimiento, que es ir a resarcir el daño. ¿Cómo así que yo ando con Dios, aún predico la palabra de Dios, aún quiero que otros sean salvos, cuando yo aún tengo en mi corazón que hice lo malo y que no lo he resarcido? Que aún estoy debiéndole al que me ha servido, que aún no le he pagado completo al que me sirvió, al empleado o a la empleada, servicio o cualquier tipo de servicio. ¿Será que tiene autoridad esta persona para llevar la palabra de Dios? No, no es aprobado. Y por eso muchas veces nos vemos o se ven en graves problemas, metidos en circunstancias que no pueden salir de ellas. Inmediatamente cuando están ahogados en eso tienen que buscar a Dios. Pero aún buscando a Dios ni se acuerdan de que hicieron mal o que deben o que no han resarcido el daño con otros. No han pedido ni siquiera perdón o no han perdonado. Esto no está bien, hermanos. Si nosotros estamos llevando la palabra con doble altar, sirviendo, queriendo servirle a Dios de esa manera, sucia, no limpia, no con corazón limpio, no con un espíritu renovado, como lo habla el Salmo 51:10, entonces allí hay doble altar. Se está sirviendo, queriendo servir a Dios, pensando que tú estás haciéndolo bien, pero le estás sirviendo también a otro, al pecado. Así que es necesario la limpieza total, la descontaminación de nuestro cuerpo, alma y espíritu, porque así nos lo presenta también Dios en la palabra de Dios allí en Efesios. Que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es irreprensible? Que no tiene que reprenderse de nada, que está así sin engaño, nacido de nuevo totalmente. Oh Señor mío, por favor, ayúdanos, Señor mío, necesitamos tu ayuda realmente. Porque aún estando sirviéndote, encontramos que aún no hemos hecho como tú quieres, Señor. Así que este versículo que sigue, el 4,
Vamos a examinar allí en Salmos 32:4, que es el que estamos estudiando. Nos dice de la siguiente manera, mis queridos hermanos, ya lo buscaste, ya lo tiene. Si ya lo tienes, entonces vamos a leerlo. Y dice así este versículo: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bueno, cuando esto ocurre en cualquiera de nosotros, cuando esto ocurre en nosotros, es porque aún hay pecado. Porque aún se sigue teniendo doble altar. Y esto no lo podemos ya concebir, hermanos. Porque uniéndolo con el versículo 3, tenemos que mirar que tenemos que tener convicción. No callar el pecado, tenemos que convencernos. Si hay pecado, convencernos de tener una convicción de pecado a través de lo que se llama desasosiego y experimentar una carga. Este pecado, este desasosiego es experimentar una carga para el alma. No podemos andar cargados por ahí con desasosiego, llevando la palabra, enseñándola. No. Este desasosiego es falta o pérdida de la paz. Hay muchos que andan en desasosiego, haciendo las cosas, pero la paz no está en su corazón. Por eso hago referencia al Salmo 32:3, el que estamos estudiando. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Muchos van a envejecer y sus huesos se envejecen, pero con un gemir todo el día. ¿Por qué? Porque callan el pecado, porque no quieren salir de él, porque no van a resarcir el daño. Una carga para mi alma, eso no podemos. No podemos tener carga para nuestra alma. Miremos y revisemos el capítulo 38, y allí en el versículo 4, dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Pues si yo sigo encubriendo el pecado y sigo andando ahí con él, créanme, hermanos, que se agrava la situación. Y llegarán momentos en que vamos a sentirnos muy ahogados y que no le vamos a encontrar salida a las cosas, y que por más que se ore, no encontramos la respuesta. Pero es que el Señor nos está hablando claramente. Así que casi que nos manda esa una meditación, hermanos. Menos mal que tenemos tiempo. Muchos en la iglesia, mis hermanitos queridos, me han dicho: pastor, ¿y cuándo usted va a hacer un retiro? Digo, no, yo retiro. ¿Y qué es retiro? Dice, pues que nos retiremos, que vayamos para con Dios. Dije, no, yo no puedo hacer que ustedes se retiren de Dios. No, yo estoy aquí para que se acerquen a Dios. Yo no puedo ir a pagar una finca y transporte y un poco de cosas para que se retiren de Dios. Ellos saben que yo conozco que es un retiro. Pero a mí me gusta ponerle algo de humor a las cosas. Pero mis hermanos, mire, y le doy la respuesta a todos que me han pedido retiros, que ya lo tenemos. Y no nos tocó pagar transporte, ni estar en una finca ajena, sino en nuestra propia casa. Así que, mis hermanos, utilicemos este retiro para meditar en nuestro corazón, porque Él nos manda a meditar en su palabra. Meditemos realmente si estamos en deuda o no, si realmente estamos transparentes con Él. Y si así es, hermano, predica la palabra, lanza la palabra. Pero mientras tanto, siga utilizando el retiro. Siga meditando.
hasta que encuentres paz en el Señor. Pero no sigas haciéndolo con pecado. No sigas haciéndolo así, como has venido haciéndolo de pronto, mi querido pastor o hermano. No seamos como aquellos que no tienen entendimiento y que nos acaba de mostrar en su palabra. Pongámosle tesón a lo que estamos haciendo. Tomemos las cosas como Dios le agradan, como Él quiere, porque Dios es perfecto. Y todo lo que Él hizo es perfecto y hace es perfecto. Entonces nosotros, si somos hechos por Él, tenemos que perfeccionarnos. Y esa perfección es en amor. Y si tenemos amor, todo lo hacemos con esa perfección del amor. Así que por amor, pidamos perdón. Acordémonos de aquello que hemos callado, de lo que no se ha resarcido, si aún estamos en deuda con el que nos sirvió. Como pastores tenemos muchos empleados, o servidores más bien. Hay unos que nos sirven en el aseo, hay unos que nos sirven en la contabilidad, por ejemplo. ¿Qué más se sirve en una iglesia? Algunas compran los utensilios para la cena del Señor y también los emblemas en gran número, en mucho número. Hay que estar al día en las facturas. Hay que estar en lo que es realmente bien para con Dios. No sigamos callando nuestros pecados, porque vamos a envejecer y vamos a tener que estar gimiendo todo el día, o todos los días más bien. Y estábamos en este versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pues hermanos, cuando nosotros no estamos bien con el Señor, cuando nosotros estamos callando, cuando no estamos a paz con Él y aún estamos en pecado y aún queriendo servirle con pecado, Él pone su mano divina sobre aquel. Y esto, hermano, es fuerte, esto es pesado. Cuando Dios pone la mano sobre alguien, mis manos, ¡ay, dura! Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice la palabra de Dios. Así que vamos a tener que revisar en Hechos 13:11. Miremos la palabra de Dios, porque el resultado de la vida de pecado lleva a que la mano divina venga sobre nosotros. Y es lo que Dios nos quiere evitar hoy, porque tenemos que tener entendimiento. Hechos 13:11, mis queridos hermanos. Y si nosotros tenemos en cuenta lo que Él nos dice, pues nos vamos a evitar un poco de situaciones difíciles. Hechos 13:11 nos dice así, hermanos. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ustedes saben de quién le estoy hablando, ¿no? De Pablo, mire, un apóstol que llegó a tener el tope completo, que fue bienaventurado. Porque él estaba sirviéndole a Dios. Supuestamente él estaba haciendo lo que a él le parecía que estaba bien. Pero mire que está haciendo demasiadamente mal. Él estaba persiguiendo al pueblo de Dios, a los cristianos. Él estaba matando. Recuerdan que cuando Esteban fue apedreado, él era el que tenía las ropas de Esteban. Él consentía el pecado. Dice que respiraba amenaza. Uy, cuando se dirigía hacia los que estaban en los templos y los sacaba para llevarlos a la muerte o al castigo. Él perseguía a la iglesia de Dios, pero él lo estaba haciendo pensando que lo estaba haciendo bien. Estaba con pecado. ¿Y cuántos hoy en día están sirviéndole a Dios con pecado? Están encallando, están envejeciendo sus huesos allí, en el gemir todo el día, y no se han puesto a cuentas con Dios, no han meditado qué han hecho mal, qué deben ponerse al día, qué deben de hacer para subsanar todo aquello.
No sigamos, hermanos, en esto, porque la mano divina, cuando llega, vea, puede quitar la vista como también la vida. Es hora. Gracias a Dios por este retiro hermoso que nos ha dado. Todas las iglesias están en retiro hoy, en este tiempo, para que nosotros meditemos de cómo estamos andando para con Dios. Si nosotros nos damos a la tarea de escudriñar y de mirar en la palabra de Dios todas estas hermosuras que nos muestra, entonces nos evitamos lo que le pasó a muchos en la palabra de Dios, como a este apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, y que tuvo que caer a tierra y ser llevado por otros, siendo un centurión, una persona importante, que tenía ejército, imagínense, y tener que llevarlo como humillado para que pudiera llegar a donde tenía que ir, a donde tuvo que llegar. ¿Por qué? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Así que nosotros no podemos tener pecado, hermanos, porque estamos a un hilo de la muerte, como lo está el pueblo de hoy en día, como lo están las naciones enteras, al borde de la muerte, muchos que aún están en pecado. Hagámosle caso a la palabra de Dios, hermano. Creo yo que si tú tomas el lugar secreto allí en tu casa, debes tener tu lugar secreto, para sincerarse con Dios y decir, sí, Señor, debo esto. Aún estoy en deuda con esta persona. Voy a buscarla, tan pronto pase toda esta situación, la voy a buscar, primero a marcarle, venga por su platica, perdóneme por haberte demorado y haberte quitado, haber puesto mi corazón de haberte engañado. Fíjese que no puede haber engaño en un hombre íntegro como el que nos muestra a través de Natanael. Bueno, vamos a mirar el versículo 5, sigamos mirando en la palabra de Dios, versículo 5. Y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ay, qué rico. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Esto es lo que quiere Dios. Esto sí es realmente lo que quiere Dios. Confesión del pecado. Pues vayámonos allí al primer libro de Samuel 15:24. Porque esto se está poniendo bueno. Nos está mostrando Dios que si esto hacemos, si confesamos nuestro pecado a Dios, Él nos va a perdonar. Vamos a mirar entonces en el primer libro de Samuel 15:24 cómo nos va a ayudar. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Ay, confesó. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ay, tan rico. Mira cómo aquí David cae en cuenta. Saúl cae en cuenta y hace esta revelación de su pecado. Confiesa su pecado. Cuando hay esto en nosotros, como lo hizo este varón, hay perdón del pecado. Miremoslo en segundo libro de Samuel 12:13, que así como hizo este varón, nosotros también podemos hacerlo, porque está en la palabra de Dios. Así que nosotros hagamos uso de esta palabra, la palabra de Dios, para que nos ayude a nosotros también y podamos tener realmente ese perdón de pecados. Segundo libro de Samuel 12:13. Dice así, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mira esto, hermanos. Esto es inmediato. Esa respuesta fue inmediata. Ha remitido. ¿Qué será remitir?
Remitir es trasladar de un lugar a otro. ¿Tú has puesto alguna remesa algún día? ¿Has mandado platica o mercado, alguna cosa a tus seres queridos o a otra persona? Eso es remitir, enviar de una parte a otra. Hacer una remisión, remitir. Así que Dios, por medio de Jesús, quien perdona los pecados, los remite y los traslada ¿a dónde? Al fondo del mar, y nunca más se acordará de ellos. Pero cuando tenemos un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Versículo 6. Por esto, estamos en el 32, Salmo 32, 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Mire que se está dirigiendo a los santos. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Bueno, gracias a Dios, porque nos habla a aquellos que hemos adquirido cierto grado de abandonar el pecado, o que hemos hallado el grado total de vivir sin pecado. Qué rico que se oiga esto en todos. Así que te habla a ti, está hablándote a ti, de confesión del pecado, de ya no guardarlo más, no encubrirlo más. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Aún Dios nos está dando la oportunidad, aún podemos llegar a Él. Porque esto puede ser una oración en angustia, cuando ya no haya nada que hacer. Vamos a mirar lo que dice Santiago 5:13, para que nos ayude en esta palabra que estamos oyendo, a conseguir que la respuesta está en la Biblia, en la palabra de Dios. No tenemos que acudir a ningún otro lado. Entonces, no esperemos a estar en angustia, sino que no callemos más el pecado y no sigamos sirviéndole a Dios con doble altar, sino que nos pongamos a cuenta con Él. Este tiempo, démosle gracias a Dios por este tiempo, porque nos está permitiendo que nos pongamos a cuenta. Así que Santiago 5:13 nos está diciendo de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Ahí encuentra la respuesta, la encontramos ahí. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Qué rico que el Señor nos está diciendo que entremos a hacer de oración mayormente. Oremos, porque cuando nosotros oramos, ¿acuerden qué es orar? Pedir. Eso es oración, pedir. Cuando tú entras en la oración, le pides a Dios, mientras puede ser hallado, está diciendo. Entonces Él va a perdonarnos y vamos a encontrar la respuesta, y así podemos salir, ahora sí mirando al frente, sin pecado, es decir, ahora sí puedo llevar la palabra a todos los que están alrededor del mundo, porque estoy libre de pecado. Esto es lo que tiene que hablar un siervo de Dios, así de esta manera. Si realmente tiene eso, ¿no? Y si no, pues hagamos uso de esta verdad. El versículo 7 nos está diciendo: tú eres mi refugio, me guardarás. Estamos en el 32:7 de Salmos, el que estamos estudiando. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. Esto es una providencia sustentadora, mis hermanos. Una verdadera providencia sustentadora. ¿Y dónde encontramos esta ayuda? En Deuteronomio 6:24, que nos dice así, mis hermanos. Mire lo que nos dice sobre la providencia sustentadora, nos sustenta. Dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Ay, es que realmente la palabra de Dios nos ayuda por todos lados. Para que nos vaya bien todos los días. Y en este tiempo necesitamos la oración continua, mis hermanos. En este tiempo, para que conserve la vida,
de nuestros seres queridos, de nuestra familia en Cristo. Y ojalá que podamos orar por este mundo entero, por estas naciones enteras que no han querido tener entendimiento para con lo que Dios está dándonos. Así que llegó el tiempo, hermanos, de orar a tiempo y fuera de tiempo. Como dice la palabra, orad sin cesar. Oigan eso. Oremos sin cesar, hagamos oración, ruego, lamento, súplica, ayuno, y hallaremos la gracia sustentadora de Dios. Vamos a mirar ahora el versículo siguiente, el versículo 8. Dice el versículo 8 de Salmos 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oigan esto, te haré entender. Gracias Dios, porque es lo que queremos. Estamos orando y pidiendo, porque Dios dé entendimiento al pueblo entero, a las naciones, para que se vuelvan a ti, orando, pidiendo, clamando y en un verdadero arrepentimiento, encontrar que todo vaya bien y que no encuentren la muerte, sino que conserven nuestras vidas, las vidas de todos. Hay que fijar los ojos sobre Él. No podemos fijarlos a otro lado. Entonces Dios es nuestra guía, según lo que hemos leído. Bueno, si Dios es nuestra guía, la palabra de Dios tiene que ayudarnos en algún lugar. Y nos va a ayudar hoy en el Salmo 48:14. Este Salmo 48:14. Vayas, hermano, a ese Salmo. Salmo 48:14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él es nuestra guía. Mire que para conseguir alguna cosa, nosotros tenemos que tener una guía aquí en la tierra. Si no conseguimos una guía, pues no llegamos a ningún lado. Muchos hemos utilizado en un taxi o en el propio carro, si es que se tiene un auto, en poner algo que se llama una aplicación y nos guía para llegar a casa o llegar a alguna cita, a algún lugar. Así es Dios con nosotros. Si nosotros le buscamos y fijamos los ojos en Él, como nos lo está diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es la guía. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Él fija los ojos sobre aquellos que le buscamos. Y nos hace entender y nos enseña el camino en el cual debemos andar. Gracias Dios por ser nuestra guía. También, mis hermanos, en el versículo 9, que es prácticamente como el versículo a tener en cuenta como clave, nos dice, y nos habla aquí un poco durito, dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Así es que actúan los animales, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabresto o con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea que si no es con cabresto y si no es con freno, no se acercan a Dios. No nos hagamos como estos sin entendimiento. Hagámonos más bien cada día más entendidos y sabios. Porque si esto hacemos, entonces Dios nos va a dar la respuesta a estas oraciones y súplicas para con todo el mundo y para con nuestras familias. Vamos a mirar en Jeremías 5, 21 al 31. Jeremías 5, 21 al 31. Y Dios nos quiere hablar aquí en esta palabra para que por favor, no caigamos en ese error de ser sin entendimiento como estos que nombró allí, como el caballo y el mulo, sin entendimiento. No, mis hermanos. Así que Jeremías 5, miremoslo desde el 21 al 31, dice, oíd ahora esto, pueblo necio,
y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Espero que esta palabra sea oída, escuchada. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, lo cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda de los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y nuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la casa de los pobres no juzgaron, la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Hermanos, es una advertencia dura, pero necesaria. Estamos haciendo mal y no queremos ver. Llegó el tiempo de mirar a Dios, de fijar los ojos en Él, de meditar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Es mejor a veces dar un paso al lado para no seguir haciéndolo, que seguir haciéndolo, porque el final que espera es malo, es gravoso. Versículo 10, leámoslo, dice del Salmo 32, 10, dice: muchos dolores habrá para el impío. ¡Wow! Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Gracias, Dios. Muchas gracias. Entonces, está aquí hablando de la adversidad. Muchos dolores habrá para el impío. Está adverso. Mas al que espera en Jehová no está en la adversidad, está haciendo lo que debe de hacer. Entonces a este lo rodea la misericordia. Esto es importante. La adversidad algunas veces es el resultado del pecado y de la insensatez. Así que no podemos seguir en esta situación. Deuteronomio 32, 24 nos habla de la siguiente manera: consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, como veneno de serpientes de la tierra. ¿Recuerda que nos había hablado sobre las serpientes ardientes? Todo esto tiene una concatenación que va para aquel que hace pecado. Esta es la adversidad la que castiga, esa adversidad hace Dios, la que castiga a Él. Él es justo, por eso hace justicia. Terminamos con el versículo 11, donde dice: alegraos en Jehová y gozaos juntos. Justos. Oigan esto, justos. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
Por eso damos a darle gracias a Dios por esta palabra. Porque a través de esta palabra, el Señor nos ha mostrado de que debemos pasarnos a ser justos. Miremos Salmos 37, 37. Dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. El hombre que es justo siempre lleva paz en su corazón. Y si miramos también el Salmo 7, 10 al 16. 7. Salmo 7. Vamos allí a ese salmo. Y allí en la palabra de Dios el Señor también quiere hablarnos. 10 al 16 dice así este salmo. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Amén. Dios es juez justo, sí Señor, y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, hermanos, lo que está pasando es gratis, es por deporte, porque Dios quiere, ¿qué? ¿Agradarse en esto? No, Él se duele cuando tiene que castigar. Él se duele cuando tiene que obrar como está obrando. Dice el 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. ¡Ay, Señor! Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Él está a punto de entesar ese arco porque ya tiene preparada, está afilando esa saeta. Así que, pueblo, por favor, escuche la palabra de Dios. Arrepiéntese de sus pecados. No deje que esto ocurra porque Dios está hablando claramente. Y el 13 dice, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad. Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, su agravio caerá sobre su propia coronilla. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios está diciendo a la iglesia. Mis hermanos, llegó el tiempo de clamar, de orar por los faltos de entendimiento. Encasíllese desde ahora, medite en la palabra, medite en esta palabra que Dios nos da hoy. Y si hay algo que ir a arreglar, hagámoslo mientras pueda ser hallado Dios. Y mientras podamos salir de esta quietud en nuestras casas, hagámoslo al menos para con Dios. Y cuando tengas la posibilidad, es más, tú tienes teléfono. Y tú puedes de pronto tener el teléfono a quien le debe todavía y no ha arreglado cuentas con este. Para que tú puedas seguir hablando la palabra de Dios sin que algo te moleste en tu conciencia, en tu corazón. Y solo así podemos conseguir los favores de Dios. No sea que nos ponga, así como habló ahorita, que estemos sirviendo a dos señores, a dos altares, a Dios y también al pecado. No puede seguir así. Así que todos, no solo para los pastores, para ti también, para los hermanos en Cristo, todos tenemos que tener un solo altar. Porque yo ayer casi no vi televisión porque siempre que la ponía estaban andando con doble altar por las calles y esperando el favor de Dios. Entonces eso es lo que ofende, eso es lo que Dios no quiere. Si nos ofende a nosotros, ¿cómo será Dios? Hermanos, por favor, oremos por todos los faltos de entendimiento y hagámonos con entendimiento. No seamos como aquel que dijo en la palabra, como el caballo y el mulo, sin entendimiento. Dios, te doy muchas gracias por esta palabra. Y te pido, Señor, que nos ayude porque necesitamos
ver la ayuda tuya en cada corazón, Señor amado, en cada vida, para que arregle, para que se ponga cuentas contigo, amado Rey, y poder seguir haciendo servicio como el que tú quieres, Señor, con manos limpias y con corazón puro. Gracias, Dios. Nos recreamos en ti, Señor, cuando tú nos das una palabra, que por dura que sea, Señor, es porque es la misericordia tuya para que no nos perdamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios nos los bendiga.